Un saludo, mi nombre es Roberto Augusto, bienvenidos a mi canal, el canal líder para escritores, el canal de Editorial Letra Minúscula. Quiero hablarte en este vídeo de matar a un personaje. Normalmente muchas obras literarias comienzan con la muerte de un personaje o acaban con la muerte del personaje principal. Y podemos poner 1000 ejemplos. Esto es muy habitual, por ejemplo, en la novela negra. ¿Cómo suele empezar la novela negra, la novela de detectives? Con un asesinato. O sea, hay un asesinato, hay un muerto y llega el detective, el policía, el investigador privado, quien sea, y tiene que descubrir quién ha sido el culpable, ¿no? Ese es el esquema básico de la novela negra. Pero muchas otras obras literarias acaban con la muerte del personaje principal. Y esto podemos poner 1000 ejemplos y lo hemos visto en 1000 historias, ¿no? Por ejemplo, cómo acaba la serie de Juego de Tronos, pues con la muerte de la protagonista. Entonces, siempre la muerte, claro, la muerte genera un impacto emocional muy fuerte en los lectores y por lo tanto suele utilizarse muchísimo en las obras literarias. Aquí, claro, hay que saber cómo matar al personaje y cuándo matar al personaje. Y eso además tiene que tener una justificación narrativa. Es decir, es difícil que tú mates a un personaje principal o el personaje principal de tu novela a mitad de la novela. Porque si haces eso es como si la novela terminara. O sea, luego es muy difícil seguir. Luego está el personaje principal y luego hay otros personajes principales y generalmente los personajes principales suelen vivir hasta el final del libro. Y normalmente da un impacto emocional muy fuerte el hecho de que un personaje principal muera a mitad de la historia. Y yo creo que esa es una técnica que te invito a probar. Es decir, generalmente estamos acostumbrados, y a mí me pasa a veces, por ejemplo, ver una película, ver una serie y ves que uno de los personajes principales está pasando un apuro, que va a morir, lo que sea, pero tú lo estás viendo y sabes ya que no va a morir. Y sabes que no va a morir porque dices, nah, este personaje es demasiado importante para morir antes del final de la película o del libro o de lo que sea. Pero yo creo que el hecho de matar a un personaje principal antes del final, en medio del libro, por ejemplo, puede ser una estrategia muy interesante para ti. Por lo tanto, te invito a que, si tiene sentido dentro de la trama de tu novela, te plantees la idea de matar a un personaje antes del final, porque eso aumentará, por así decirlo, el impacto emocional en los lectores. Luego, eso tiene que tener una justificación narrativa, es decir, tú no puedes matar a un personaje, digamos, sin que eso esté integrado dentro de la trama. Tiene que tener un sentido narrativo y tiene que ser coherente con los valores del personaje, con los peligros que hay en la trama, con la historia que hay en la trama. Por lo tanto, toda muerte en tu libro, en tu novela, en tu historia, tiene que tener una justificación narrativa. Y luego, para que estas muertes, para que la muerte de un personaje importante en tu novela tenga sentido, es importante desarrollar una conexión emocional con ese personaje. Si tú no has sido capaz de desarrollar conexiones emocionales con los personajes de tu novela, el hecho de que el personaje muera no va a generar ningún impacto en el lector. Pero si tú has sido capaz de desarrollar la historia de ese personaje y has hecho que las personas puedan conectar con ese personaje, el impacto emocional será mucho más grande y por lo tanto el impacto narrativo y el sentido narrativo de hacer eso tendrá mucho más sentido. Otro elemento clave que tienes que tener en cuenta en esto es el momento adecuado. ¿Cuál es el mejor momento para matar a un personaje? Evidentemente, yo creo que hay 3 momentos clave. Primero, al principio. O sea, que una muerte, pero esa muerte al principio es una muerte que desencadena la trama. Y en ese sentido tú no tienes una conexión emocional con el muerto. El lector no tiene una conexión emocional porque no ha tenido tiempo para conocer a ese personaje. Generalmente el personaje que muere no es el personaje protagonista, porque si fuera protagonista se acabaría ya la trama. Entonces ese sería un momento adecuado al principio del libro. Luego, en mitad del libro, evidentemente, si matamos a un personaje principal, si eso tiene sentido, porque en una novela romántica, por ejemplo, quizás el asesinato o la muerte de algunos personajes no suele tener ninguna lógica narrativa.
¿de acuerdo? En cambio, una novela negra o una novela de detectives o una novela histórica quizás sí tenga sentido que mueran personajes. Todo eso depende del contexto histórico, ¿vale? Muchas veces en las novelas románticas, por ejemplo, sobre todo ubicadas en la época actual, no suele haber tantos muertos como en otro tipo de libros, ¿vale? Por lo tanto, a mitad del libro podría ser otro momento. Y luego, evidentemente, el momento clave para matar al personaje principal es al final del libro, porque puede ser el personaje principal o el villano de la obra. Generalmente muere el villano y el personaje bueno, digamos, vive. Y aquí nos planteamos también otra cuestión, que es la cuestión de si hay que matar al protagonista. Uno de los problemas que hubo en Juego de Tronos es que al final la principal protagonista, Daenerys, cambia de personalidad de buena a mala y además muere al final. Cuando las personas lo que querían, la mayoría de la gente lo que quería es que ella triunfara, por así decirlo. Entonces, el romper esta, digamos, lógica narrativa, pues generó mucho descontento en muchas personas. También el hecho de que el personaje protagonista muera al final, digamos, eso también hay que saber gestionarlo bien, porque los lectores muchas veces no quieren que muera. Depende, si el personaje protagonista es malo, sí tiene sentido que muera. El final de Los Soprano, y siento hacer spoiler, si no lo has visto, la serie de televisión, Tony muere, o se supone que muere, ¿vale? Pero claro, es lógico que muera porque es un capo de la mafia. Entonces los capos de la mafia pues están expuestos a morir más que la gente normal. Entonces ahí acaba la historia, porque toda la serie se construyó desde la perspectiva de ese personaje. Entonces matar al personaje al final es también otro momento adecuado pues para terminar el libro. Y luego además hay que tener en cuenta cómo muere el personaje. O sea, la muerte del personaje tiene que ser también coherente. Por ejemplo, si es un capo de la mafia, pues tiene sentido que otro capo de la mafia lo mate, o que muera en un enfrentamiento con la policía, por ejemplo. Entonces, tiene que ser coherente con la personalidad del personaje. Otro aspecto a tener en cuenta y que puede ser muy enriquecedor de tu novela es la reacción de los otros personajes. Si tú matas a un personaje al principio del libro, cómo reaccionan esos personajes puede ser indicativo de la relación que tenía esa persona muerta con los otros personajes. Esto es algo que se explota muchísimo en la novela negra. Muere un personaje al principio y luego se va viendo, según cómo reaccionan los diferentes personajes a esa muerte, qué relación tenían con él, quién es el sospechoso, etcétera, etcétera. También es un elemento que enriquece mucho la novela y la caracterización de los personajes, ver cómo reaccionan los demás a la muerte de ese personaje principal. Luego también la muerte de un personaje puede tener una gran simbología. Y puede ser un gran aprendizaje. Es decir, si tú ves que una persona, por ejemplo, hace cosas malas, por así decirlo, y luego es castigado, eso genera una sensación de justicia en el lector y tiene un valor simbólico porque transmite también unos valores morales. Por lo tanto, la muerte, o intenta que la muerte de algún personaje principal en tu novela tenga también ese valor simbólico, ese valor de transmitir un aprendizaje o los valores morales que tú quieres transmitir en tu novela. También es muy importante evitar clichés, es decir, el típico, no sé, la típica muerte previsible, poco trabajada, que hemos visto en muchísimas películas, en muchísimas series, etcétera, etcétera. Intenta evitar, digamos, los estereotipos clásicos de las muertes que hemos visto. Y luego construir la tensión. O sea, no simplemente aparece el personaje y lo matan y ya está, sino que ves construyendo una trama que acabe con la muerte de ese personaje, y eso ayudará a mantener la tensión en la obra y por lo tanto le dará muchísimo más interés a tu libro. Luego también revisa qué sensibilidad provoca esa muerte en tu lector, quiero decir, cómo se van a sentir los lectores ante la muerte de ese personaje. ¿Se van a sentir alegres? ¿Se van a sentir tristes? ¿Les va a parecer justa, injusta, etcétera? La muerte de cualquier personaje principal en una novela tiene un impacto en la sensibilidad del lector y por lo tanto debes evaluar cómo queda la historia y cómo eso impacta a tus lectores. Por lo tanto, plantéate muy bien cómo gestionar el tema de la muerte de los personajes, porque yo creo que es uno de los elementos narrativos clave en cualquier obra literaria. Ya sabes que si quieres publicar tu libro en Editorial Letra Minúscula podemos ayudarte, queremos ayudarte. Escríbenos
a contacto@letraminúscula.com. Visita nuestra página web letraminúscula.com. Suscríbete a este canal aquí abajo, activa la campanita y déjame un comentario. Me encantaría conocer tu opinión. Gracias, hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor.